Ya, ingeniero, puede. Vamos a empezar la exposición del trabajo de investigación para optar el título profesional de ingeniero civil con la modalidad de publicación de artículo científico en revista indexada. El título del trabajo de investigación es Evaluación de técnicas de Adobe reforzado para la reconstrucción sostenible en zonas sísmicas andinas. El graduando, el bachiller José Carlos Cárdenas Gómez. El señor bachiller va a tener un tiempo de mínimo 30 minutos y máximo 45 para exponer su trabajo, para luego pasar a las preguntas de parte del jurado. Señor bachiller, puede empezar. Ya. ¿Qué tal? Ante todo, buenas noches. Para comenzar, ¿se escucha bien el audio? Sí, sí se te escucha, José Carlos. Tienes que compartir tus diapositivas. Ya, entonces voy a empezar a compartir la pantalla. Se ve las diapositivas, ¿no? Sí, sí se observa. Ya, en todo caso voy a empezar. Ante todo, muy buenas noches con los presentes. Les voy a exponer mi trabajo de investigación para optar el título profesional de ingeniero civil mediante la modalidad de publicación de artículos científicos en revista indexada. En este caso, la base de datos es la base Scopus y el título lleva por nombre Evaluación de técnicas en adobe reforzado para la reconstrucción sostenible en zonas sísmicas andinas. El asesor es el ingeniero Carlos Damián Lazo de la Universidad Nacional de San Agustín y la arquitecta Montserrat Bosch González de la Universidad Politécnica de Cataluña en España. Esta investigación ha sido financiada por UNSA Investiga con una subvención del año 2019. Vamos a dar brevemente un comentario de la revista en la cual se ha publicado. La revista se llama Sustainability, es una revista suiza y como podemos ver, acá está el artículo, el cual ha sido aprobado el 28 de abril del año 2021 y acá están los tres autores, mi persona, la arquitecta Montserrat y el ingeniero Damiani, con la respectiva afiliación a la Universidad Nacional de San Agustín. Esta revista, como principal característica, tiene que está en el cuartil 1 del área de investigación que es planeamiento y desarrollo. Y tiene un score de 3.9 y un SJR de 0.61. Como vemos, es una revista de alto impacto, que era uno de los requisitos que nos pedía UNSA Investiga para obtener la subvención. Vamos a pasar con el desarrollo del artículo. Vamos a ver primero un pequeño resumen. Lo que plantea el artículo es plantear un proceso metodológico para la elección de la técnica constructiva más apropiada para la reconstrucción de viviendas tras el terremoto del Valle del Colca en el 2016. Para ello se busca incorporar criterios de sostenibilidad para garantizar un equilibrio económico, social y ambiental de la intervención. Y como les mencioné, nuestro caso de estudio es en el Valle del Colca, que sufrió un terremoto en el año 2016. Acá vamos a ver gráficamente la ubicación del Valle del Colca. En agosto del 2016 hubo un terremoto de magnitud 5.8 grados que causó varios daños y sobre todo en las viviendas que eran de adobe, sin refuerzo estructural, las cuales colapsaron y creando la siguiente problemática por la reconstrucción de las mismas, pues estamos hablando de que aproximadamente 500 viviendas fueron seriamente dañadas. Entonces, cuando siempre hay un terremoto en la zona andina, surgen las siguientes preguntas, ¿no? Y ahora, ¿cómo vamos a reconstruir estas casas?
las vamos a reconstruir de adobe, las vamos a reconstruir con ladrillo, las vamos a reconstruir con bloqueta. Siempre hay esa duda, ¿no? Y la respuesta, la mayoría de veces, va ligada a temas políticos, temas económicos, temas que escapan al estricto rigor técnico que debiera tener esta toma de decisiones. Entonces, el problema que identificamos es que la carencia de metodologías para la elección de sistemas constructivos no permite el desarrollo de proyectos integrales que garanticen la sostenibilidad de las propuestas en el aspecto económico, ambiental y social. Entonces, en esta parte vemos que cuando se dan estos procesos de reconstrucción, siempre las decisiones se van por un lado o muy ingenieril o muy patrimonial. La parte de ingeniería ve todo el tema de resistencia y deja de lado el lado patrimonial. La parte arquitectónica ve mucho la parte patrimonial, deja de lado la parte económica. Entonces, se plantean propuestas que no son integrales. Entonces, en la zona de estudio, en el Valle del Colca, se han identificado dos escenarios. Cibayo, en la parte alta, que mantiene sus tradiciones constructivas, y en la actualidad es un destino turístico muy importante en el Valle del Colca, en base a la armonía de su arquitectura, de sus construcciones. Y el escenario B lo tenemos en Cabanaconde, que es en la parte baja, donde, a diferencia de Cibayo, se ha dado plena libertad al uso de técnicas industrializadas sin la debida asesoría técnica. Entonces tenemos un escenario, como el que vemos en esta imagen, donde la imagen urbana y patrimonial se ha visto seriamente afectada. Y se plantea la hipótesis que la implementación de técnicas en adobe reforzado a partir de un estudio comparativo con un enfoque holístico sería una alternativa viable para la reconstrucción del Valle del Colca, garantizando viviendas seguras, económicas y respetuosas con el valor patrimonial del lugar. El objetivo general es realizar un estudio comparativo de las técnicas constructivas aplicables en el Valle del Colca, empleando un índice de medición que considere variables acordes a la realidad constructiva, económica y cultural del lugar, que permita seleccionar la más idónea para su proceso de reconstrucción. Y tenemos tres objetivos específicos. El primero, comparar las técnicas en adobe reforzado frente a otros sistemas constructivos, establecer las variables cuantificables para evaluar cada una de las técnicas de construcción, y finalmente, crear un índice de medición que permita seleccionar la técnica constructiva más apropiada. Este índice de medición es nuestra herramienta de análisis para las diferentes técnicas constructivas. Entonces, vamos a empezar con el desarrollo en sí del artículo. El artículo contempla en una primera parte una introducción donde se aborda el tema a nivel mundial y a nivel Perú. A nivel mundial vemos que nuestro artículo se enmarca dentro de los métodos de decisión multicriterio, que básicamente son metodologías que se han originado en países desarrollados o países del primer mundo, y básicamente son análisis en función al análisis de ciclo de vida. Y se generan metodologías que vienen acompañados de software específicos que permiten el análisis comparativo en diferentes variables, y al hacer este análisis comparativo se obtienen indicadores que permiten medir la sostenibilidad ya sea de materiales de construcción o procesos constructivos. Esta metodología se está queriendo trasladar a países del tercer mundo. En este caso se ha hecho el estudio de caso, y se ha visto que en países como Sudáfrica, Brasil, Irán, Malasia, Egipto, Perú, en el 2019 ya se han empezado a hacer estudios relacionados, en Etiopía en el 2020, pero siguen siendo de manera incipiente. Entonces, bajo este parámetro se ha querido incorporar estas metodologías para nuestro caso en Arequipa. Y en el contexto de Perú, vamos a ver algunos datos puntuales, que según el censo de 2017, en el Perú, el 40% de las viviendas son de tierra, y en la sierra este porcentaje llega a un 70%. Y que anualmente se construyen 20.000 nuevas viviendas de adobe, la mayoría por autoconstrucción sin asesoría técnica, lo cual nos plantea que el tema de la construcción en tierra y la reconstrucción en adobe es un tema muy importante que quizás la academia no le da el acompañamiento necesario, a pesar de lo muy importante que es esta problemática en el país. Y vamos a pasar a la metodología.
como les había mencionado, la metodología empleada es una metodología denominada MIBES, que significa Modelo Integrado de Valor para una Evaluación Sostenible. Esta metodología ha sido desarrollada por la Universidad Politécnica de Cataluña, por su Departamento de Ingeniería de Caminos. Y esta metodología MIBES se emplea actualmente en la normativa española para la elección de los pilares de hormigón, fibras de reforzamiento, estructuras de madera, elección de sistemas constructivos para escuelas, espacios deportivos, entre otras. Como vemos, en el caso español, ya dentro de su normativa y sus procesos de toma de decisión, ya están incluidos estos procedimientos sistémicos que en base a software y a procesos metodológicos permiten la elecciones técnicas sin ningún tema político o ningún tema de sesgo ideológico que permita direccionar algunas tomas de decisiones importantes. Y acá vemos un diagrama de los pasos que tiene nuestra metodología. He tratado de que sea lo más gráfico para que se entienda. El primer punto, primero es la elección de las técnicas constructivas mediante lo que MIBES denomina condiciones de contorno. El segundo paso es la elección de las variables que vamos a evaluar. El tercer paso son buscar, mediante una revisión bibliográfica, cuantificar estas variables. El cuarto paso es, mediante una estrategia estadística que se llama función valor, vamos a convertir estas variables que tienen diferentes unidades en un valor adimensional. Como parte 5, utilizando el software que nos brinda MIBES, vamos a procesar estos datos y vamos a obtener un indicador final. Este indicador final es importante tener en cuenta que es un indicador adimensional que va del 0 al 1. ¿Ya? Entonces, acá brevemente les explico que el software MIBES está compuesto por tres partes: MIBES programador, MIBES usuario y MIBES reporte. Vamos a empezar con la primera de los pasos, que es la elección de las técnicas. Acá tenemos, por ejemplo, este es el universo de técnicas constructivas que hay en el Perú. Es el universo de técnicas. Y vamos a aplicar dos condiciones de contorno. Las condiciones de contorno tienen la gran característica que nos permite acotar el rango de estudio. La primera condición de contorno es que sean técnicas con un comportamiento estructural aprobado. ¿Ya? En este caso vamos a considerar la norma E070 de albañilería y la norma E080 de tierra reforzada. Todas las técnicas que vayamos a analizar tienen que estar incorporadas y aprobadas por estas dos normas constructivas que garantizan el correcto proceso constructivo y el comportamiento estructural apropiado. Y la segunda condición de contorno es que sean experiencias, o sea, que ya existan experiencias de reconstrucción a gran escala usando estas técnicas. Entonces, haciendo la intersección de esos dos conjuntos, de estas dos condiciones de contorno, encontramos las 6 técnicas que necesitamos para evaluar. Que a continuación les voy a detallar. Esas técnicas, en primer lugar, tenemos en 2 categorías: técnicas industrializadas, que son la albañilería, y técnicas en adobe reforzado. Hay que diferenciar que es adobe reforzado, no es adobe simple, es adobe con incorporaciones mínimas que permite que el adobe obtenga un comportamiento estructural mucho mayor. Entonces, en las albañilerías tenemos albañilería confinada y albañilería armada. Y en adobe reforzado tenemos, la primera es el adobe reforzado con geomallas, el adobe reforzado con cañas, el adobe reforzado con cuerdas drisa y el adobe reforzado con malla metálica. Las técnicas de albañilería ya las conocemos, ahora vamos a detallar un poquito más las técnicas de adobe reforzado. La primera técnica es la técnica de adobe reforzado con cañas. Ya esta técnica es de las más antiguas y consiste en colocar un reforzamiento interno de cañas horizontales y verticales, un poquito simulando el comportamiento de la albañilería armada. La siguiente técnica es la técnica de adobe reforzado con malla electrosoldada, cuya principal característica es colocar malla electrosoldada en las esquinas que simulan
columnas de confinamiento y la colocación de un collarín de concreto armado para también otorgar este confinamiento a la edificación de adobe. La tercera técnica es la técnica de adobe reforzado con geomalla. Esta técnica se utilizó bastante después del terremoto de Pisco y consiste básicamente en todos los muros de adobe son envueltos en una malla de polipropileno. Entonces, lo que garantiza el confinamiento a toda la construcción de adobe. Y finalmente, la técnica más reciente, que es la técnica de refuerzo con cuerdas Drisa, que podríamos decir que es una versión económica de la técnica anterior, la cual consiste en tejer o envolver con estas cuerdas, que son estas cuerdas que se utilizan para izar banderas o para colgar la ropa. Entonces, esta técnica se ideó porque en varios pueblos de la sierra no tienen acceso a malla electrosoldada, a cañas. Entonces, para ellos es más fácil conseguir estas cuerdas y hacen como un cosido o un tejido de los muros y se logra la resistencia a los muros de adobe. Cabe destacar que estas 4 técnicas han sido validadas por el Laboratorio de Estructuras de la Pontificia Universidad Católica del Perú. El segundo paso, ya tenemos nuestras 6 técnicas constructivas, ahora necesitamos nuestras variables de estudio. Entonces, lo que Mibes nos dice, la metodología Mibes, es que necesitamos plantear las variables y estas variables tienen que estar recogidas mediante la encuesta a profesionales expertos en el tema. Entonces, en nuestro caso, hemos escogido a 10 expertos que se dividen en 3 campos de estudio: especialistas en sistemas constructivos, especialistas en vivienda rural y especialistas en patrimonio. Como vemos, estos 3 campos de acción se alinean a la problemática que tenemos en el Valle del Colca. Solo para citar algunos de los especialistas, en sistemas constructivos se hizo las encuestas a Nicola Tarque y Julio Vargas Neumann de Perú. En el tema de vivienda rural, a Dulce María Guillén del Salvador, y en el tema patrimonial, a Hugo Pereira de Chile. Con ellos hemos planteado las variables que vamos a estudiar, y como les dije, estas variables están alineadas con un enfoque de sostenibilidad, y los enfoques de sostenibilidad hablan que debe recoger aspectos económicos, ambientales y sociales para garantizar el desarrollo sostenible de las propuestas. Entonces, bajo este enfoque de sostenibilidad, planteamos el árbol de requerimientos. La metodología Mibes nos dice que esta es la parte más importante del estudio y vemos que se divide en 3 niveles: los requisitos, que son económicos, ambientales y sociales, los criterios y los indicadores. Y estos indicadores tienen las unidades de medida, que es lo más importante para nosotros. Les detallaré brevemente. Tenemos el indicador de fabricación y montaje. La unidad de medida son euros por metro cuadrado. El siguiente indicador es el acceso al material, que su unidad es el kilómetro, los kilómetros. La siguiente es tiempo de ejecución, su unidad son horas hombre. En los aspectos ambientales, la variable es huella de carbono, su unidad de medida son kilogramos de CO2 por metro cuadrado de muro. Reciclaje del material, su unidad de medida es el porcentaje. La conductividad térmica, su variable es vatios sobre metro Kelvin. Y en lo que son las variables sociales, las variables son conocimiento de la técnica, su unidad de medida es el porcentaje. La facilidad de construcción, su unidad son el porcentaje de mano de obra no calificada que se necesita para construir una vivienda. Luego, percepción de seguridad, su unidad son las encuestas y la última variable, identificación, cuya unidad también son encuestas. Y el siguiente paso es, ya tenemos nuestras variables y ahora necesitamos ponderar. Esta parte Mibes dice que es muy importante, ¿ya? Porque al ponderar le damos el nivel de importancia a cada variable. Por ejemplo, en el primer nivel tenemos lo que son los requisitos. Vemos que para el tema económico, los especialistas le han otorgado un valor del 39%, al tema ambiental un valor del 28%, y al tema social un valor del 33%. Al hacer la sumatoria de estos tres valores, nos da 100%. En el caso económico, vamos a explicar para que se entienda la idea. El tema económico se desglosa en el aspecto de costos, que tiene un valor del 65%, y un valor
y para tiempo un porcentaje de 35%. Haciéndolo sumatoria da 100%. Caso similar para costos, que se divide en dos elementos, cuyo porcentaje para fabricación y montaje 56 y para acceso al material 44. La sumatoria da 100%. En el caso de tiempo, solo tiene un indicador que es tiempo de ejecución, entonces su ponderación es 100%. O sea, hay que entender que el indicador que vamos a conseguir es un promedio ponderado de esta variable, de este valor adimensional de 0 a 1, multiplicado por la ponderación que se le ha otorgado a los diferentes niveles de indicador, criterio y requisito. Más adelante vamos a entender un poquito con un ejemplo esta parte. Y ya que tenemos nuestras técnicas, nuestras variables y nuestra ponderación, ahora necesitamos cuantificar estas variables. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es, mediante una revisión bibliográfica, se obtienen los datos para nuestras variables. En esta parte vamos a comentar las variables económicas, ambientales y sociales. En el primer componente, que son los indicadores económicos, son 3 variables. El primero es fabricación y montaje, cuya unidad de medida son euros sobre metro cuadrado. Vemos que la técnica constructiva más costosa es la albañilería confinada, con un costo de 370.5 euros por metro cuadrado. Y la técnica más económica es la técnica de cuerdas Drisa, que tiene un costo de 197.5 euros por metro cuadrado. Vemos la siguiente variable es el acceso al material. Lo que esta variable mide es la distancia que existe de Ichupampa, que es el lugar de análisis, es el pueblito más afectado al Valle del Colca, al centro de producción más cercano. Por ejemplo, vemos que el lugar más alejado, el material más lejano es la albañilería armada, que la tienen que traer de Arequipa, tiene una distancia de 200 kilómetros. Pero digamos, en el tema de la cuerda Drisa, vemos que el material es el más cercano, pues lo encuentran en cualquier ferretería cercana al centro poblado, y hay una distancia de 5 kilómetros. La tercera variable es el tiempo de ejecución, el cual se mide en horas hombre. Son las horas hombre necesarias para construir 10 metros cuadrados de muro. Vemos que la técnica que demanda más horas es la técnica de albañilería confinada, por estos plazos que se necesitan de encofrado, desencofrado, curado, y la que tiene la menor cantidad de horas hombre es la técnica de adobe reforzado con geomalla, porque sabemos que la construcción en adobe en sí misma es rápida porque no existen elementos de confinamiento, de concreto, y el refuerzo con geomalla básicamente es envolver los muros con esta malla de polipropileno. Pasando a los indicadores ambientales, vamos a ver la variable de porcentaje de reciclaje del material. Vemos que en este aspecto las 4 técnicas de adobe reforzado tienen un porcentaje de reutilización del 80%, pues como sabemos el adobe tiene esta gran propiedad de volver a la naturaleza, porque es tierra que simplemente se ha secado al sol, no ha pasado un proceso químico mayor que haya alterado sus propiedades, por eso esta gran capacidad de reciclaje. Y la técnica que tiene la menor capacidad de reciclaje es la albañilería confinada, con un 23%. El confort térmico, vamos a medirlo mediante la conductividad térmica. Esta variable es, mientras más cercano a cero, menor es su capacidad de aislamiento. Entonces, o sea, mientras el valor más cercano a cero es más aislante térmico. Entonces, en este caso, el adobe tiene un valor de 0.46, y la técnica con menor aislamiento térmico es la albañilería confinada, con un valor de 1.04. Y luego tenemos la tercera variable, que son las emisiones de CO2 por metro cuadrado de muro. Acá vamos a ver que la técnica más contaminante es la técnica de albañilería armada, que tiene una contaminación de 455 kilogramos de CO2 por metro cuadrado, porque la albañilería armada, los propios bloques de hormigón que usan cemento, y los elementos de acero de refuerzo, también el acero necesita gran cantidad de energía para su producción, por eso su nivel alto de contaminación. Y la técnica menos contaminante es la técnica de adobe reforzado con cañas, con un valor de 74,
Pues como sabemos, el adobe con caña son materiales netamente naturales. La tierra y el carrizo son materiales naturales y no requieren mayor procesamiento industrial. Luego tenemos los indicadores sociales. Esta parte es interesante porque se hizo un trabajo de campo con los pobladores del lugar. Ya se hicieron encuestas y talleres. Y vamos a ver la variable de conocimiento de la técnica. Acá se preguntó a los pobladores cuánto conocían cada técnica constructiva. Y vemos que la técnica que ellos más conocen es la técnica de albañilería confinada, o la construcción con ladrillos, que ellos le llaman. Y la técnica que menos conocen es la técnica de adobe reforzado con cuerdas. Pues eso es una técnica bastante nueva y ellos no conocen. Tienen un conocimiento sobre el 6% de la población. Luego tenemos la facilidad de construcción. Vemos que esta variable se mide con el porcentaje de mano de obra no calificada necesaria para hacer una edificación. Entonces, esta variable, de manera indirecta, nos indica cuántas personas no capacitadas pueden construir estas viviendas. Entonces, esto nos da una idea de la facilidad de construir las viviendas. Entonces, vemos que acá la albañilería armada es la técnica más complicada porque solo permite el 15.30 y la técnica de adobe con reforzada con cuerdas permite que el 50.46% sea mano de obra no calificada. En la siguiente es el tema de percepción de seguridad. En los talleres realizados, la mayoría manifestó que la técnica de albañilería confinada les parece más segura, pero de manera sorpresiva dijeron que las técnicas de adobe, si son bien construidas y llevan un material de refuerzo, también serían seguras, pero en menor medida. Vemos que las 4 técnicas en promedio alcanzan un valor de 6.5 en una escala del 1 al 10. La siguiente variable es la identificación, aplicando este criterio de que ellos evalúen del 1 al 10 las técnicas constructivas. Vemos que cuando hablamos de identificación se refiere a cuánto se integra este material con el paisaje de estos pueblos. Los pobladores manifiestan que las técnicas de adobe se integran bien al paisaje, por eso tienen un valor de 8. En cambio, son conscientes que el ladrillo altera el paisaje, el valor patrimonial del lugar, por eso tienen un valor de 3. Entonces, ya hemos planteado nuestras variables sociales mediante estas encuestas que se hicieron en Ichupampa y Achoma. Y vamos a pasar al siguiente paso, que es emplear la función valor. Acá vamos a entrar un poco más en una parte matemática, una parte estadística, porque la función valor lo que hace es convertir esta serie de variables, de unidades, cantidades, que están en kilómetros, en euros, en horas, en vatios, en porcentajes, las fusiona, permite que podamos promediarlas, sumarlas y obtener, como les había indicado, un valor adimensional que va del 0 al 1, que es el indicador final que nos interesa, pues nos va a permitir evaluar las 6 técnicas y poder ponerlas de mayor a menor de acuerdo a la que sea más apropiada, de acuerdo a los criterios planteados. Entonces, brevemente vamos a explicar un poco la metodología que considera MIBES. En esta parte tenemos, se traza un sistema de coordenadas, de abscisas y ordenadas, y en la parte horizontal colocamos nuestras variables cuantificadas, y en la parte de ordenadas colocamos nuestro valor del 0 al 1, ¿ya? Y de acuerdo al comportamiento o característica que tenga nuestra variable de estudio, podemos escoger una distribución lineal, una distribución en S, una distribución cóncava o una distribución convexa, ¿ya? Y hay unos parámetros estadísticos que definen estas formas. Entonces, vamos a pasar a un ejemplo. Vamos a mencionar la variable que es la fabricación y montaje, cuya unidad de medida era los euros sobre metro cuadrado, ¿ya? En este caso, se ha escogido una curva tipo S. ¿Por qué una curva tipo S? Porque las curvas tipo S muestran su mayor grado de satisfacción o de variabilidad
de las variables en la parte central. Entonces, como habíamos mencionado, en la parte de abscisas, colocamos nuestros valores que hemos conseguido de la revisión bibliográfica, que es el costo, que son euros sobre metro cuadrado. Vemos que para, el rango va de 200 a 300 euros. Entonces, los colocamos en esta parte y vemos que básicamente se concentran al medio, ¿ya? Entonces, en nuestro caso, la variable para el adobe reforzado con cuerda driza tiene un valor de 197. Ese valor lo colocamos en la parte de las abscisas y lo proyectamos y nos da un valor adimensional de 0.6. Tiene un grado de satisfacción de 0.6. Pero suponiendo que tuviéramos una técnica que tiene un costo de 100 euros el metro cuadrado, veríamos que al trazarlo en esta gráfica, obtendríamos un valor adimensional elevado, prácticamente de 0.90. Entonces vemos que el nivel de satisfacción es mayor. En cambio, si tuviéramos una técnica constructiva que tuviera un costo de 400 euros el metro cuadrado, veríamos que su nivel de satisfacción, al proyectarlo en las ordenadas, sería un valor de 0.05. Entonces, esto nos da una idea de cómo funciona la función valor. La función valor nos permite convertir nuestras variables, nuestros datos de investigación, en esta unidad adimensional que nos va a permitir la comparación entre las diferentes técnicas y las diferentes variables. Esta parte espero haber sido un poquito claro porque es bastante importante para entender lo que viene. Entonces, para las demás variables, las 10 variables que hemos planteado, vamos a plantear qué tipo de función se adecua a cada uno, ¿ya? El tipo de función, y en las ordenadas vamos a plantear el valor máximo y el valor mínimo que tiene de acuerdo a la revisión bibliográfica. Y acá en la parte de abajo vemos cómo el software MIBES, que es el que nos asiste en el trabajo, nos permite también colocar el tipo de curva y los parámetros estadísticos que definen qué tipo va a ser de acuerdo a la variable que estemos estudiando. Entonces, vamos a ver que nuestras variables económicas, que son 3, básicamente las 3, tienen un comportamiento tipo curva S. Vamos a ver que la función valor para las variables ambientales tiene un comportamiento tipo S, tipo lineal, tipo cóncavo. Y para nuestras funciones para nuestras variables sociales, su función valor es del tipo lineal porque básicamente son encuestas y valoraciones del 1 al 10. Entonces su distribución de satisfacción es lineal. No hay mayor complejidad. Entonces, ya vamos a llegar a la parte ya del cálculo final. Vamos a hacer un repaso de lo que hemos visto hasta ahora. Hemos visto que primero hemos elegido 6 técnicas constructivas. En segundo lugar, hemos planteado 10 variables y estas variables las hemos ponderado con ayuda de los especialistas. En tercer lugar, con nuestras técnicas y nuestras variables, hemos procedido a recolectar información para cuantificar estas variables y tengamos cantidades para cada una de las 10 variables para las 6 técnicas de estudio. Luego, en cuarto lugar, hemos planteado la función valor, que son estos parámetros estadísticos que nos permite obtener este valor adimensional que nos va a permitir hacer la sumatoria final y obtener nuestro indicador final. Y como quinto paso tenemos todo este cúmulo de variables que hemos visto que se van acumulando, y no es una teoría matemática complicada, pero sí larga, sí pesadita, porque son muchas variables. Entonces, MIBES nos da el soporte con sus 3 componentes de software para el procesamiento de las variables. Y finalmente, el sexto paso va a ser el indicador final, este valor del 0 al 1 para cada técnica constructiva. Entonces, brevemente vamos a explicar cómo MIBES lo obtiene. Acá tenemos que MIBES, primero le ingresamos los datos de las variables. Luego a estas variables se le coloca la ponderación.
Luego, a cada variable se le coloca sus parámetros estadísticos para que se formule la función valor más apropiada, y luego se genera una base de datos que es exportada a MIBES usuario. En MIBES usuario lo que hacemos es introducir el valor de a cada variable. Por ejemplo, en la parte económica vamos a introducir los valores que hemos encontrado en esta revisión bibliográfica para fabricación y montaje, para acceso al material, para tiempo de ejecución, para todas las variables en la parte horizontal y para todas las técnicas en la vertical. Luego, MIBES normaliza los valores del 0 al 1. Esta parte es importante porque con este valor normalizado de 0 a 1 se va a poder calcular la técnica, el valor, el índice de evaluación. Entonces, como habíamos mencionado, el indicador final es un valor ponderado, ¿ya? De este valor normalizado del 0 al 1 multiplicado por el porcentaje de ponderación que los especialistas han indicado. Entonces, en este cuadro final, voy a tratar de ser bastante didáctico para que se entienda. En esta parte derecha, que están estos valores del 0 al 1, son los valores normalizados que MIBES nos ha otorgado. Y ahora estos valores normalizados de 0 a 1, vamos a multiplicarlos por las ponderaciones que los especialistas nos han dado. Entonces, para el caso de economía, veíamos que se ha dado una ponderación de 39%, acá la tenemos, la cual se descompone en costos, que es 65%, y tiempo, 35%. A su vez, costos se descompone en 56% para fabricación y montaje y 44% para acceso al material. Asimismo, tiempo se descompone en 100%, porque solo hay una variable, que son tiempos de ejecución, y básicamente lo que hacemos es introducimos este valor adimensional dentro de cada uno, y se hace este producto, y se obtiene el valor parcial para el tema económico, que es 0.315. Para el tema ambiental es 0.238, para el tema social 0.156. Haciendo la sumatoria nos da un valor de 0.709. Ese sería el indicador adimensional final para el adobe reforzado con cuerdas Drisa, por dar un ejemplo. Entonces, ese es el valor de una de las técnicas. Y finalmente, bueno, acá tenemos algunas gráficas que MIBES nos proporciona, y acá las he sintetizado, donde podemos ver los resultados finales, de acuerdo evaluando cada una de las técnicas. Vemos que la técnica que obtiene mayor puntuación es la técnica de adobe reforzado con cañas, con un valor de 0.714. Luego tenemos la técnica de adobe reforzado con cuerdas Drisa, con un valor de 0.709. La técnica de adobe reforzado con geomalla, con un valor de 0.620. Luego tenemos la técnica de adobe reforzado con malla metálica, con un valor de 0.607. La técnica de albañilería confinada, con un valor de 0.475. Y la técnica de albañilería armada, con un valor de 0.361. Acá a continuación vamos a ver una gráfica que es un poco más detallada y nos permite visualizar mejor los resultados de esta evaluación. Acá podemos ver las 6 técnicas constructivas, y en cada barra, cada color representa cada una de las 10 técnicas, de las 10 variables que hemos estudiado. Lo que está en tono azulado son las variables económicas, lo que está en tono verde son las variables ambientales, y lo que está en naranja son las variables sociales. Las interpretaciones que podemos hacer es que, por ejemplo, en el tema económico, las cuatro técnicas de adobe reforzado muestran que tienen mayor puntuación por ser técnicas más económicas, ¿ya? En el tema ambiental también vemos cómo las 4 técnicas de adobe reforzado obtienen mayor puntuación respecto a las técnicas de albañilería, que son estas 2 últimas. Porque, como sabemos, el adobe es un material que
viene del propio lugar. Entonces, no hay mayor procesamiento del material, no tenemos gastos asociados al transporte con el consumo de combustible que se requeriría para hacer estos traslados. Y vemos que a nivel de aislamiento térmico, que es este verde claro, vemos que también tiene un comportamiento térmico mucho mejor que el que ofrece la albañilería armada o confinada. En la parte social, una interpretación interesante es que la técnica que obtiene mayor puntuación es la albañilería confinada, pues la población conoce bastante la técnica y le atribuye valores de seguridad bastante altos. Entonces, vemos que en esa parte la albañilería confinada tiene una mayor aceptación y mayor puntuación. Y otra interpretación que podríamos hacer es que nuestras 6 técnicas están como que clasificadas en 3 grupos. Las 2 primeras podrían ser tranquilamente las que se podrían optar de acuerdo a la metodología MIBES, porque tienen valores cercanos, ¿no? La albañilería con el adobe reforzado con cañas y el adobe reforzado con cuerdas Drisa. En segundo lugar, ya viene el adobe reforzado con geomalla y el adobe reforzado con malla metálica. Y en un tercer lugar ya está la albañilería, como un poco ya más atrás. Entonces notamos esta segregación que se da, ¿ya? Y finalmente, a nivel ya entrando a las conclusiones y para terminar, podemos decir que la metodología MIBES ha demostrado su efectividad en el desarrollo de procesos de decisión multicriterio para el caso de estudio. La nueva herramienta de toma de decisiones podría aplicarse en otros contextos del área rural andina, adoptando la estructura del árbol de requisitos y actualizando la ponderación de sus criterios de acuerdo al lugar de estudio. Segundo, de la evaluación realizada, las técnicas que alcanzan el mayor puntaje son las de adobe reforzado, por su menor costo, bajo impacto ambiental y facilidad constructiva, encabezada por la técnica de refuerzo con cañas, con un valor de 0.714, seguido de cerca por el refuerzo con cañas, con el refuerzo con cuerdas Drisa, con un índice de 0.709. En tercer lugar, viene la técnica de refuerzo con geomalla, que alcanza un valor de 0.620, seguido de cerca por el refuerzo con malla metálica, con un índice de 0.607. Luego, las técnicas en albañilería poseen una menor valoración por tener costos de construcción más altos y mayores emisiones de CO2 en su producción y bajo desempeño térmico frente al frío. Sin embargo, tienen gran aceptación por la población local, que ven en ellos una alternativa más segura y moderna. La albañilería confinada logra un índice de 0.475, seguido por la albañilería armada con un valor de 0.361. Y tercera conclusión, la investigación demuestra que el adobe reforzado es una opción viable y competitiva respecto a los materiales industrializados, porque reúnen las mismas características de seguridad, pero a la mitad del precio, con la ventaja adicional de emplear un material y técnica constructiva tradicional con un menor impacto ambiental, menos energía embebida y menos emisiones asociadas al transporte, además de un mejor desempeño térmico frente a climas fríos. Y finalmente tenemos los agradecimientos. En primer lugar, agradecer a la Universidad Nacional de San Agustín, porque el presente proyecto ha sido subvencionado, como les había mencionado, por UNS Investiga, con un contrato del año 2019. Agradecer a los especialistas consultados que nos han permitido elaborar este árbol de estudio con su respectiva ponderación, y agradecer a los asesores, al ingeniero Damiani y a la arquitecta Montserrat por el acompañamiento y asesoría en este largo proceso de aprendizaje e investigación. Y eso sería todo. Muchas gracias por su atención. Y bueno, si tuvieran alguna duda, yo con todo gusto les respondo. Bien, vamos a pasar a las preguntas. Tiene la palabra la ingeniera Karina Arias. José Carlos, debe ser noches, ¿no? Noches. Buenas noches, Sí, noches. ¿Cómo estás? Mucho gusto. Mucho gusto. He leído tu paper, me parece interesante. Después de haber escuchado tu presentación, yo simplemente tengo 2 preguntitas
que es más que todo, MIBES para mí es algo nuevo, nunca he escuchado hablar, recién me entero a través de tu investigación. La primera pregunta es, ¿cómo definirías MIBES? ¿Lo definirías como un software o como una metodología? Ya. Eh, en realidad, MIBES es una metodología que se apoya en un software. Ojo que el software es de acceso público, ya es de acceso libre. Y básicamente es una metodología que se ve complementada por un software de libre acceso. Y como hemos visto en la explicación, en realidad la estadística o la matemática asociada a MIBES es bastante sencilla, ¿no? Básicamente MIBES nos ofrece un software complementario, pero lo rescatable que yo encuentro en MIBES es que nos ofrece una metodología bastante flexible y bastante sencilla de aplicar, y sobre todo me agrada la flexibilidad que tiene porque se puede adecuar a problemáticas como la problemática andina o la problemática peruana. Y lo que yo también rescato es que se basa en este tema de eh, elaborar el árbol del problema con el apoyo de expertos. Entonces esto permite que el árbol de estudio se adecue o se alinee de manera más precisa al problema que estamos abordando. Muy bien. Tú describiste en tu paper y lo has vuelto a mencionar que MIBES es like a multi-criteria decision method, un método de multicriterio donde en esos métodos generalmente trabajamos con valores, cantidades adimensionales, después de ponerle cierto pesaje para después tomar nuestra decisión. Mi pregunta es, ¿por qué decidiste usar MIBES? Bueno, es una herramienta actual o una metodología actual. ¿Qué ventajas y desventajas le encuentras en comparación con otros métodos de multicriterio que ya existen? Después de haber hecho este análisis, podrías decir, porque toda metodología tiene ventajas y desventajas, ¿no es cierto? En comparación, y esas son las que nos hacen tomar la decisión de, no voy a usar MIBES, no voy a usar la tradicional, no voy a usar MB, no voy a usar MD, no voy a usar MIBES. Claro, en principio, siendo bastante realistas, el primer tema es el tema económico. El tema de MIBES es un software de acceso abierto. En cambio, las otras variables, las otros software que van asociados al análisis del ciclo de vida y todo esto, tienen un costo. O en todo caso tienen una versión demo que en general es bastante limitada. ¿Ya? A veces si queremos mm, eh, hacer un estudio más profundo, ya demanda costos, ¿no? Entonces, yo pienso que ese es el primer factor por el cual se decidió usar. El segundo, porque MIBES nos ofrece esta estructura que le había mencionado, que es la de generar este árbol de toma de decisiones, que quizás otras metodologías no plantean, ¿ya? Y en tercer lugar, me pareció que es una metodología bastante sencilla y, y fácil de implementar, porque al final, un poquito ya visionando un poco más, yo soy de la idea que estas metodologías de toma de decisión puedan ser empleadas por personas no técnicas, por ejemplo, alcaldes, regidores, o sea, gente que en realidad es la que está directamente involucrada, ¿no? Y como vemos, ¿no? O sea, gente que quizá no tiene los conocimientos técnicos, tiene que tomar decisiones muy importantes. Entonces, si es una metodología sencilla, intuitiva y que tiene un software de acceso abierto, entonces se facilita, ¿no? Entonces, pienso que el reto que se tiene por delante es hacer que estos software de toma de decisiones o metodología de toma de decisiones, trasladarla de los técnicos a las personas no tan técnicas, que al final son las que toman las decisiones más importantes y que a veces por desconocimiento de estas técnicas o facilidades, a veces no se toman las decisiones más apropiadas. Y sobre todo en el Perú, ¿no? Que a veces esta toma de decisiones se va por otros lados, ¿no? Los temas económicos, los temas de corrupción, porque no hay el asesoramiento técnico o el soporte técnico que estas metodologías sí nos pueden brindar. Gracias, José Carlos. Esas son todas las preguntas por mi parte, ingeniero Antonio. Tiene la palabra el ingeniero Carlos Damiani. Muchas gracias, señor presidente.
Bueno, felicitar a José Carlos, creo que estamos llegando ya al término de este proceso que empezó hace un par de años atrás. Y bueno, comentar también que esta investigación fue, se realizó una entrevista en Radio Programa del Perú hace un par de semanas. Le llamé a José Carlos porque el periodista Jorge Turco, que es el que conduce el programa, se interesó a raíz justamente del problema que se suscitó hace unos años a raíz de este terremoto en Chivay. Hubieron opiniones de varias personas connotadas en el aspecto de la parte sísmica y bueno, tuvimos una entrevista corta, pero creo que se ha cumplido un poco con el tema de difundir a nivel local. Creo que Radio Programas es una emisora que tiene acogida y que, bueno, no sé si habrá sido difundido a nivel nacional, pero creo que en la región ya hay conocimiento del trabajo que viene realizando la Universidad Nacional de San Agustín. En referencia a las preguntas que me corresponden, en el momento de la elaboración estábamos hablando un poco del tema de las decisiones y la toma de decisión basándonos en el cambio, la tendencia del cambio por el tipo de material, ¿no? La pregunta es, ¿qué hubiera ocurrido si es que dentro de la zona, ¿no? Tenemos mayor facilidad al acceso de ladrillo, de las unidades de albañilería, no mecanizadas, lógicamente, pero sí artesanales, como ocurre en otras localidades, como es el caso de Mollendo, como es el caso de inclusive Camaná, ¿no? Entonces, veríamos alguna variación en la parte social, que era lo que habíamos mostrado, sobre la tendencia de la preferencia, porque claro, es generacional, ¿no? O sea, vamos a decir que las personas tratan de eh, modernizarse, lógicamente viendo las alternativas en el mercado. Las personas también son conscientes, en el caso del Valle del Colca y en Ichupampa, de que esta alternativa podría alejar un bienestar de tipo turístico, porque lo que buscan los turistas no es modernidad, sino ver justamente ese tipo de edificaciones en cuanto a la arquitectura. ¿Crees que hubiera habido algún tipo de variación, José Carlos, en ese aspecto? Ya, en esa parte, sí, hemos tratado de ser también bastante realistas, ¿no? Eh, una conclusión a la que también yo llego es, el ladrillo, si es que se tiene cerca, se tiene a la mano, es una opción viable siempre y cuando el centro poblado no tenga comprometido un valor patrimonial importante, ¿ya? Supongamos que es un centro poblado que tiene cerca un centro de producción de ladrillo, de acero, y el centro poblado no tiene un tema patrimonial importante. Entonces, en ese caso, el ladrillo sí podría emplearse, siempre y cuando la cercanía y los gastos asociados al transporte no sean muy altos. Solo por citarles un ejemplo, yo todo este año he trabajado en el Ministerio de Vivienda, en el Programa Nacional de Vivienda Rural. He trabajado en dos proyectos, uno ha sido en adobe, en Puno, y otro ha sido viviendas de ladrillo en San Juan de Tarucani, a 3 horas de acá de Arequipa. Y créanme que ahí me he dado cuenta en plena cancha que los gastos asociados al transporte de material de un centro poblado que esté alejado de un centro de producción encarece considerablemente el producto y también complica bastante el avance de la obra. En cambio, cuando se hace de ladrillo, cuando se hace de adobe, todo se facilita porque el material lo tienes a la mano y no tienes gastos de transporte y, o sea, tus costos se aminoran considerablemente. Pero volviendo a su tema del ladrillo, también debemos considerar que es un tema aspiracional, un tema cultural, ¿no? Muchas familias ven en el adobe ese progreso, ven en el ladrillo este progreso
y ven en el adobe este atraso, esta pobreza, pero como yo les mencionaba, debemos considerar el punto intermedio, ¿no? Que podría ser el adobe reforzado, que la población conozca que existen técnicas bastante económicas para reforzar el adobe. Entonces, si estos pobladores saben que pueden construir con un adobe mejorado, van a valorar más el adobe, porque ahorita ocurre que estas poblaciones prácticamente no conocen, solo saben la construcción de ladrillo y la construcción con adobe, la de siempre. Entonces se van a estos extremos y en esta decisión de extremos siempre van a optar por el ladrillo. Entonces habría que informar, que conozcan que existen soluciones intermedias como el adobe reforzado para que tengan de dónde escoger, de dónde elegir. Muchas gracias. Viendo el otro aspecto, ¿no? El aspecto económico, que como bien has dicho está relacionado con el tipo de material básicamente, ¿no? Y en el tema de el costo por metro cuadrado que has manifestado. Hay una gran diferencia y de ahí los resultados. ¿Consideras tú que bajo esta metodología MIBES podríamos aplicar a una problemática de tipo de transportes? ¿Se ajustaría esta metodología multicriterio tomando aspectos y variables? Porque hemos visto cómo facilita el manejo de 10 indicadores, ¿no? Cosa que en investigación es bien difícil tratar de encontrar. Muchos investigadores tratan de no abrir mucho el abanico para no complicarse, ¿no? Y focalizar la investigación en una o dos variables, a lo mucho tres, ¿no? Para empezarlas a... Pero el software ayuda mucho, es verdad. Pero ¿para qué otros tipos de problemática y justamente lo que bien le indicabas a la ingeniera Karina Arias era la toma de decisión, que a veces es un poco difícil, ¿no? Pero las tomas de decisiones se tienen que hacer rápido, ¿no? Entonces, a veces el tiempo que demande el levantamiento, la consulta a los expertos, ¿tú lo ves viable esto como algo quizás de una respuesta? ¿Y en qué tiempo podría ser esa respuesta? ¿Un mes? ¿2 meses? Para tomar una decisión en el sector transporte, o de repente con referencia al tipo de construcción que podríamos aplicar aquí en Arequipa, ¿no? Si es albañilería reforzada, si son muros de corte, si son albañilería armada o una construcción mixta. ¿Esto nos permitiría tomar esa decisión? Claro, justamente una de las premisas de la metodología MIBES es que sea una herramienta ágil, ¿ya? Entonces, ahorita me pongo en el caso, ¿no? De que a veces el tema de tiempo es bastante importante. Entonces, yo pienso que acá, digamos, los gobiernos locales deberían plantear esa estrategia, ¿no? Digamos, a sus técnicos, a sus oficinas de infraestructura, capacitarlos en la parte técnica del manejo de la metodología y en la parte del planteamiento del árbol del problema, que es la parte más importante. Ahí podemos involucrar a las partes políticas, a los alcaldes, a los regidores, en esta especie de lluvia de ideas que se pueda tener para plantear este árbol, ¿no? Entonces, la parte técnica de los gobiernos locales pueden dar esta asesoría, este acompañamiento para obtener un árbol del problema lo más rápido y lo más riguroso posible. Y ya luego la ponderación con ayuda de técnicos y bueno, también con los no técnicos, ¿no? Que también deben ser involucrados, se pueda ponderar y armar la estructura del árbol y luego ya la parte ya la parte numérica del uso del software, ya eso lo puede realizar ya alguien con un poco más de conocimiento, pero yo pienso que si se logra involucrar a estos dos componentes, por dar tiempos, no debería demorar más de 2 semanas, porque, o sea, 2, máximo un mes, ¿no? O sea, sin poner un ejemplo, ¿no? Pero entre 2 semanas, si es que todos se pusieran de acuerdo, se pudiera armar esta estructura de árbol, ponderar y recabar información
bibliográfica o normativa existente y se podría obtener resultados. Muchas gracias. Esa sería toda mi participación, ingeniero Valdés. Correcto, ingeniero Carlos Damiani. Me toca a mí, y el señor bachiller José Carlos. Podríamos ver su cuadro principal, donde están los factores que han sido analizados, por favor. A ver. Ya. ¿Ingeniero? Sí. Mire, le digo, discrepar es una señal de que se analizan todas las aristas de un problema. Yo voy a discrepar y quisiera estar equivocado, quisiera que usted me rebata y me corrija, ojalá. Yo voy a discrepar porque, voy a dar una opinión técnica, pero personal, respecto a su trabajo y al tema. Mire, parto de un punto de vista, quiero partir de un punto de vista como usuario, como habitante del Colca. Miren, ¿qué es lo que yo veo? Yo veo primero un primer escenario. El Colca es una zona sísmica. Arequipa es una zona sísmica. El Colca no será altamente sísmico, pero es una zona sísmica. Hasta ahí creo que todos estamos de acuerdo. Entonces yo comienzo por una pregunta sencilla. ¿Cómo promocionar, en base a los resultados de este trabajo, a un sistema constructivo que en resistencia es el más frágil? Así esté reforzado. ¿Cómo fomentar? ¿Cómo vender a la comunidad y decir, este es el más sostenible como lo debe ser? Lo es, pero ¿cómo vender esa imagen al usuario, a la región, al país, de un sistema que es el menos resistente y que va a conducir y que es el más probable? Y eso quisiera estar equivocado y quisiera que cuando tome la palabra usted me corrija, por favor. Ojalá esté equivocado. ¿Cómo promocionar un sistema y decir, este es el mejor, el más sostenible, cuando de pronto es el sistema de todos esos, son los sistemas de adobe los más frágiles, los más débiles, los menos resistentes, los que van a conducir a más muertes en un caso de sísmico, en un caso de terremoto en una zona sísmica? Claro, uno puede decir, pero lo que pasa que los pobladores son pobres y no tienen dinero para comprar ladrillos, porque es como usted ha dicho, el ladrillo, la producción está lejana, etcétera, etcétera. Pero parto de esa inquietud. ¿Cómo promocionar un producto que, a mi juicio, es un producto que tiene la menor resistencia estructural? ¿No? Entonces, ahora, partiendo de ese escenario para mí importante, más allá de que sea el más económico, el más rápido, el mejor ambientalmente y socialmente, que todos participen en su construcción, etcétera. O sea, más allá de que sea altamente ambiental y social, ¿cómo promocionar un sistema constructivo que va a conducir lo más probable a más muertes que los demás? Y entonces, y partiendo de esa inquietud interna que tengo, viene ahora asociar a esta inquietud inicial técnicamente dentro de este cuadro. Y viene entonces la siguiente pregunta. ¿Cómo, por qué no, y si es posible, incluir en este cuadro la variable resistencia? Alguno dirá, pero este es un estudio de sostenibilidad, y sé que la sostenibilidad abarca el aspecto económico, ambiental y social.
son típicos, pero no podríamos, más allá de ello, insertar en este estudio el aspecto de resistencia y decir, digo yo, planteo yo, así una escala en donde la resistencia sea un factor importante, porque ¿qué ganamos? Vuelvo a decir, con un sistema que pueda ser barato, que la población participe y ambientalmente magnífico, si es de baja resistencia. Claro, se dirá que se ha reforzado, sí, pero entonces la tercera pregunta que viene entonces es ¿a qué punto se ha reforzado con esas mallas electrosoldadas? ¿Cuánto sube la resistencia? Y si es que hay resultados que han podido incluirse en este estudio para poder, vuelvo a decir, mi inquietud es incluir la variable sísmica, la variable de resistencia antisísmica del sistema, de tal suerte que en esa posibilidad de inclusión, obviamente el de albañería confinada o el de albañería armada estarían altamente rankeados comparados a los de Adobe, y por lo tanto los resultados serían diferentes, pero ante todo serían resultados que, más allá del tema de sostenibilidad, serían resultados generales que medirían variables para mí importantes, porque ante todo para mí, más allá de que el sistema sea sostenible, para mí la seguridad y la vida humana resultan para mí decisivamente importantes como para variar, para cambiar la óptica que tengo del problema. Señor José Carlos, le cedo el uso de la palabra. Sí, ingeniero Valdés. En primer lugar, agradecer la pregunta porque justamente apunta a la parte más importante e interesante de este estudio. Sus dudas, sus consultas son bastante válidas, ¿ya? Empiezo. Usted me comenta, ¿no? El tema de la resistencia. Como le había mencionado, se plantean las condiciones de contorno, ¿ya? Que básicamente la primera condición es que sean técnicas que ya sean aprobadas por la norma, el Reglamento Nacional de Edificaciones. En este caso tenemos la norma E080, ¿ya? La norma de construcción en tierra reforzada, que recoge las 4 técnicas que estudiamos. Entonces acá tenemos que partir de un tema bastante importante, ¿ya? El tema está que no existen malas o buenas técnicas constructivas, existen malos procesos constructivos. Entonces, lo que ha venido ocurriendo últimamente con el adobe es que ha habido una distorsión en el proceso constructivo. Se han reducido las unidades, ya no son de 40 centímetros, son de 20 centímetros. Los vanos se han hecho muy grandes, las luces se han hecho muy grandes. Entonces, cuando hay un terremoto y esta construcción de adobe mal construida colapsa, la gente no dice ese proceso ha sido malo, dice esa técnica es mala. Pero si construimos con adobe, respetando los parámetros básicos que dice la norma E080, que son vanos pequeños, muros de 0,40 y luces máximas de 3 metros, yo le garantizo que esa vivienda de adobe, más el refuerzo, llámese cañas, cuerdas, geomalla, va a resistir. Y para mayor prueba está que estas 4 técnicas han sido validadas por la norma y mediante ensayos sísmicos por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Entonces, yo diría que en esta parte tenemos que un poquito guiarnos por lo que la ciencia ha demostrado, ¿no? Que una técnica constructiva como el adobe, construida correctamente, respetando los parámetros básicos que establece la norma, tiene igual capacidad de resistencia. Además, la misma norma técnica nos dice que solo se puede construir viviendas de un solo nivel. Ya, entonces, si respetamos estos parámetros, las viviendas de adobe tienen igual resistencia que una vivienda de albañilería, pero con el valor adicional que son las técnicas que mejor se adecúan a las características patrimoniales que se tienen en el Valle del Colca. Ya, entonces, en esta parte, yo debo afirmar que la construcción con adobe, si se respeta los parámetros básicos de construcción, tiene una capacidad de resistencia importante. ¿Ya?
Y para mayor prueba está que en el Valle del Colca, a ver si me permite, le voy a mostrar que en los últimos 20 años el programa AESIT ha venido construyendo, o sea, en el mismo Valle del Colca ha venido construyendo con adobe, ¿ya? Y esta zona, por más sísmica que sea, ha resistido. Y el programa de AESIT, que es la cooperación española, ha construido más de 500 módulos de vivienda en adobe reforzado. Y las 500 viviendas, hasta de 2 pisos, han soportado el embate de los terremotos. Se ha construido en Maca, se ha construido en Lari, en Pinchoyo, en todo el Valle del Colca. Y se ha demostrado que las construcciones tradicionales, con el acompañamiento técnico debido, soportan perfectamente el tema sísmico, porque se construyen respetando rigurosamente la norma técnica. Y también ahí tenemos que hacer un mea culpa por parte de la academia. Preguntarnos, ¿no? La academia, ¿qué hace o qué ha hecho por estos centros poblados? Y si me permite la reflexión, viendo un poco también al tema de formación, a veces muchos ingenieros civiles o muchos arquitectos creen que la única opción de construir es con ladrillo, con albañilería armada, pero el adobe ni siquiera se considera, siendo una opción realmente viable, ¿ya? Entonces acá, por ejemplo, vemos que en el Valle del Colca ya existen experiencias de construcción con adobe que han soportado perfectamente los terremotos que se dan en esos lugares. Entonces, se valida con estas experiencias que la construcción tradicional en adobe, por ejemplo, acá tenemos un módulo de 2 pisos en adobe, funciona perfectamente siempre y cuando se respete los parámetros que establece la norma. Entonces, como conclusión, yo diría que toda técnica constructiva aprobada por el reglamento y con el debido acompañamiento técnico de los profesionales tiene que funcionar sísmicamente, tener procesos constructivos apropiados, porque eso es, o sea, las normas técnicas recogen eso, recogen experimentación, recogen validación numérica y recogen correctos procedimientos constructivos. Entonces, si me permiten desde aquí, invitar, ¿no?, a quizás ampliar un poquito nuestro abanico, ¿no?, de opciones y ver y demostrar que construir con adobe no tiene por qué limitarnos, ¿no? Siempre y cuando, vuelvo a reiterar, se respeten los criterios mínimos que la norma técnica nos plantea. Señor joven José Carlos, correcto. Pero yo le hago una, de todas las preguntas que le he hecho, hay una que faltaría responder, las otras las ha aclarado, pero hay una pregunta que me sigue preocupando, y es la siguiente, ¿no? Si los resultados, el hecho de que, a ver, el hecho de que el sistema esté normalizado, lo hace bueno, lo hace aceptable, correcto, pero lo que a mí me preocupa es su afirmación de que se puede llegar a igualar la resistencia del sistema constructivo de adobe mejorado con el de albañería. Para ser sincero, no he visto yo resultados, y valdría la pena que lo haga, al menos yo, resultados claros, ya sea de la Pontificia o de otras universidades, en donde se vean qué resistencias se han alcanzado con el adobe. Quisiera verlos. Hubiera sido bueno que dentro de su marco teórico, de su estado del conocimiento, o de repente, corrígeme si lo ha hecho, señale cuáles han sido los valores de resistencia alcanzados por estos sistemas de adobe mejorado, de tal manera que veamos con números el sistema de adobe mejorado con el sistema de albañería confinada,
porque la aseveración se puede hablar, ¿no? Y decir, sí, han alcanzado igual resistencia, resisten igual, pero eso hay que evidenciarlo dentro de una investigación. Y le pediría que si lo ha incluido en la tesis, nos lo muestre, y si no, sería bueno evidenciarlo. Yo particularmente soy suspicaz a creer que por más que se mejore el sistema, puede ser bueno el sistema, puede estar normalizado y acertado, sí, pero decir que puede igualar a la albañilería confinada, tengo mis suspicacias al respecto, y eso debiera ser aclarado en toda investigación. Ahora, dicho esto, entonces, más allá de esa aclaración que se puede aclarar en un estado del conocimiento de una investigación, dicho esto, yo ahora voy a lo que sí tiene que ver directamente con el desarrollo de su tesis. Si es que las resistencias no fueran iguales como presumo, no fueran iguales, y me estoy basando en mi concepción física del problema, en lo que uno ha estudiado más, no en evidencias de la investigación. Regreso y digo, si es que, como presumo, no son iguales y una fuera más que la otra, así las dos sean buenas, una fuera más que la otra, ¿no cree usted, y ahí va la pregunta de fondo, de que en ese cuadro, no sé si lo tiene ahí, en ese cuadro general, donde están los factores, ha debido incluirse? Imagínese, vuelvo a decir, no fueran iguales la resistencia como presumo, ¿no cree usted que en este cuadro ha debido incluirse la variable resistencia? Porque, por ejemplo, si yo tengo dos sistemas, X y Y, y uno es más resistente que el otro, los dos buenos, pero uno más resistente que el otro, yo particularmente lo incluiría acá porque es una variable decisoria. O sea, el usuario, el que vea esta investigación, diría, para poder tomar una decisión, claro, esta puede ser mejor porque es la de menor costo, la de menor tiempo, es ambientalmente buena, pero es menos resistente que esta. Por lo tanto, esa diferencia de resistencias debe ser una variable que debe estudiarse con porcentajes, con números, insertarlo en el programa o en el sistema que usted de WIBES, creo que se llama, e insertarlo porque es una variable, según mi opinión, decisoria. Le cedo el uso de la palabra, señor José Carlos. Sí, sí, interesante su pregunta. Sí, en esa parte, entrando ya un poco al rigor numérico que usted menciona, efectivamente, en términos absolutos, obviamente una construcción de albañilería va a presentar una mayor resistencia, pero también tenemos que ver el nivel de exigencia, ¿no?, que va a soportar, que demanda la edificación, ¿no? Entonces, para este nivel de exigencia, el adobe reforzado, siguiendo los parámetros de la norma S080, da prestaciones que son las necesarias para hacer frente al embate sísmico, ¿ya? Cosa diferente sería si hiciéramos la comparativa en la costa. Obviamente, en la costa, la demanda de resistencia sísmica debiera ser mayor porque la exigencia de resistencia así lo amerita. Pero digamos que en la zona de la sierra, en el caso del Colca, tiene una sismicidad, pero quizás la demanda sísmica a la cual está expuesta esta edificación sea menor. Entonces, en esa parte sí, bueno, me debo corregir, quizás no se entendió la idea. Quizás a niveles absolutos, la albañilería en sí tiene una mayor resistencia sísmica, pero para la ubicación o el emplazamiento en la sierra, según la norma 080, porque por algo está incorporada en la norma 080, cumpliendo los parámetros que nos brinda, la propiedad de resistencia sería la apropiada para esta zona geográfica. Luego usted me comenta, ¿no?, el por qué no se ha incluido el tema de resistencia sísmica en nuestro árbol del problema. Esa parte justamente es interesante porque
como yo les había mencionado, el árbol del problema se plantea con la asesoría de expertos. ¿Ya? Entonces, cuando se hizo el árbol del problema, una parte de los expertos consultados tenía la inquietud que usted menciona, que era incorporar la variable de sismicidad, de resistencia. Pero, por otra parte, los otros expertos mencionaban que estas técnicas, al estar ya consideradas dentro de la variable de las normativas técnicas, ya era implícita su correcto funcionamiento sísmico. Entonces, lo que se quiere evitar en la fase de planteamiento del árbol del problema es un poquito desbalancear este equilibrio que se pretende tener en las variables. Si quizá, como usted menciona, hubiéramos incorporado la variable sísmica, obviamente las ponderaciones finales y los resultados finales hubieran cambiado, pero acá entró a tallar el tema patrimonial. Entonces ellos dijeron, consideremos como línea de base que todas las técnicas que analicemos cumplan el criterio de sismicidad. Al cumplir el criterio de sismicidad que la norma técnica plantea, con esto evitamos que esta variable de resistencia un poquito altere los resultados o esta tendencia de equilibrio que se plantea establecer. Entonces, se tomó como decisión no incorporar esta variable de resistencia porque ya estaba implícita, como le menciono, en las condiciones de contorno, que como les había comentado, es lo que limita el radio de acción de la investigación. Y finalmente, lo que usted comenta también es muy cierto, ¿no? ¿Cómo hacer entender o cómo transmitir esta información a los pobladores del lugar? Entonces, primero yo diría que con información, que al final el poblador tome la decisión más informada posible, que conozca todas las opciones que existen, ¿ya? Porque hay que entender que actualmente existen dos maneras en las cuales se está interviniendo en la sierra. Por un lado está el Programa Nacional de Vivienda Rural, que se está encargando de construir anualmente algo de 15,000 viviendas en todo el país, y efectivamente de estas 15,000 viviendas, gran parte son en adobe reforzado y algunas en ladrillo. Este es por parte del Estado. Donde es el Estado se puede construir de la mejor manera porque hay dinero. Y la otra manera es la autoconstrucción, que es la gran parte de construcciones en adobe en el país. Entonces, esta gente que construye con autoconstrucción, al menos debería saber que existe una tercera opción, que es el adobe reforzado. Y con este manejo de toda la información disponible, tomar la decisión que mejor se adecue a su circunstancia. Y también, ya para terminar, qué bueno que recordé esta experiencia del ministerio. Ahí tenemos otro ejemplo de que la construcción en adobe es viable, porque actualmente el programa Sumaguasi está construyendo las viviendas en adobe reforzado con caña. Entonces, bajo este criterio, ¿no? Si solamente nos centraríamos en la resistencia, ¿no? Que a veces es lo que más preocupa, ¿no? A la ingeniería, las haríamos de ladrillo, ¿ya? Y como yo le he mencionado, yo acabo de estar en un proyecto en San Juan de Tarucani con ladrillo, y la verdad, construir con ladrillo en estos lugares tan alejados de la sierra peruana es todo un problema. Entonces, el adobe facilita mucho esta tarea. Sí, de mi parte es con lo que le complementaría o respondería, ingeniero. Pido la palabra, ingeniero Valdés, si me lo permite. Claro que sí. Adelante, ingeniero Carlos. Al inicio del trabajo de investigación y discutiendo con José Carlos justamente esa inquietud que creo que la gran mayoría de ingenieros civiles manejamos, ¿no? Pero acá hay que sopesar dos aspectos, ¿no? Vida útil como proyecto, ¿no? Cuando nosotros consideramos un proyecto de vivienda, estimamos que la vida útil dentro de lo que corresponde a una vivienda está aproximadamente en 50 años.
Yo he caminado mucho por la sierra y la parte altoandina en Puno, he estado en casi toda la sierra en Arequipa, Cotahuasi, y usted ve ahí casas construidas de adobe del año 1920 y está etiquetado en la portada de la casa, lo cual llama mucho la atención, es decir, oye, mira, esta casa ya va a cumplir 100 años o ya tiene 100 años. Pero veamos, como dijo José Carlos, el, la dimensión de ese adobe. Y en esa época no se hacía adobe reforzado, la PUC no había publicado ningún tipo de técnica, no había norma S080, y sin embargo, esas construcciones están en pie. Lo que nos lleva a pensar de que realmente no es que sea un material malo, lo que pasa es que los adobes ahora en la sierra los hacen cada vez más pequeños, no son las dimensiones que antes tenían, no tienen quizás el adecuado pelo. Yo hice una tesis con un joven sobre unidades de albañilería con suelo cemento, pero tuvimos que buscar un material apropiado, medio granulado, y realmente fue sorprendente los resultados encontrados. Entonces, si la ingeniería es seguridad y la ingeniería es economía, porque eso es lo que buscamos en un proyecto, ¿por qué no utilizar lo que tenemos a la mano? Las mismas unidades de albañilería, ingeniero Valdés, tienen limitación. El mismo ladrillo se califica entre un ladrillo estructural, cuyos porcentajes de alvéolos no deben superar el 30% según la norma 070, y no pone condiciones. Entonces, es una realidad en la parte sismo resistente que los materiales tienen limitación. La albañilería, dice la norma, no más de 4 niveles. De ahí tendría que ser un edificio mixto, donde utilicemos albañilería y elementos de concreto que le den mayor rigidez. Lo propio ocurre con un concreto. El concreto tiene una limitación. No puedo construir torres de 70 pisos, de 80 pisos, porque ya el material me pone un límite y tendré que utilizar el acero, que va a encarecer mucho más la edificación. Entonces, si realizamos un análisis entre vida útil del proyecto, pensemos que estas viviendas se construyan para un horizonte de 50 años, en un piso o en 2 pisos, como se han mostrado las fotos, creo que esto es viable. El reforzar una edificación hace de que dé el tiempo necesario para que pueda salvarse la gente. Y eso es lo que ocurre en el diseño que nosotros hacemos en albañilería, ¿no? Bajo no una modalidad de ductilidad, es decir, que inmediatamente empiece el movimiento, nos avise y nos dé el tiempo para poder salir. Lo propio va a ocurrir en el tema del adobe. No va a haber un colapso inmediato, frágil. Va a dar el tiempo que cuando empiece el movimiento se puede evacuar. Estamos viendo que hay que tratar de rescatar, considero yo, el material como parte de lo que se tiene y de la tradición y que no se pierda. Yo he estado construyendo en Ispacas antes de la pandemia. Ispacas es una zona minera, pero ustedes vean cómo es el contraste entre Yanaquiwa, que es capital de distrito, y Ispacas. Se pierde el encanto de las casas, de todo esto que puede mostrar y que es atractivo para esos pueblos. Ispacas no es atractivo turísticamente hablando. Ispacas es un pueblo dentro de la sierra donde hay edificios de 4 o 5 pisos, todo es albañilería, y ni siquiera buena albañilería porque utilizan el ladrillo pandereto. Eso es lo que yo me extrañaba mucho. Entonces, con ladrillo, con concreto o con adobe, se pueden hacer malas construcciones. Lleguemos a esa conclusión. Cuando hay una norma que avala un diseño que ha sido probado, como dijo José Carlos, hay un informe de la PUC, los han puesto sobre las mesas
¿no? Para someterlos a movimiento. Es más, hay viviendas del año 2001 que han quedado en pie después del terremoto del 2001 que hemos tenido. No hablo del terremoto del 2016. Por lo tanto, yo avalo un poco el resultado y doy fe. Sí, al inicio me costaba quizás aceptar eso. Por eso me animé con Karina y con Carla a ver este proyecto de investigación sobre viviendas autosostenibles. No tanto en poblaciones, sino yo que he caminado en la sierra, hay poblaciones, pues, caseríos donde no va a llegar el ladrillo, pero las condiciones del adobe como material en esa sierra para aislar del frío incesante a 4.500 metros sobre el nivel del mar es una solución, porque la parte térmica creo que responde a la demanda. Y ni siquiera con techos de calamina, sino debe ser techos con paja, porque la paja también aísla. Bueno, era como querer un poco dar un aporte a lo que se viene debatiendo sobre la posición del ingeniero Valdés, que me parece razonable porque esa misma reacción tuve yo al inicio, y José Carlos lo sabe. Gracias. Bien, Bachiller José Carlos, el jurado se va a retirar a deliberar y nos Ingeniero, creo que encontramos. Karina está pidiendo la palabra. Ingeniero, Adelante, ingeniera Karina. ingeniero, ¿cómo está? Gracias. Adelante. Solamente a mí me gustaría aportar algo más en referencia a lo que estoy escuchando. Como bien lo ha presentado en la primera parte y está en el paper, el método es un análisis multicriterio. Al ser un multicriterio, o sea, va a demandar un poco más de tiempo, pero creo que todo lo que se está diciendo es válido, tanto del tema estructural, entonces podría haber un criterio, o sea, con un determinado pesaje del tema estructural, que es muy importante, podría haber otro criterio adicional del confort térmico, podría haber otro criterio de la resistencia al fuego, podría haber otro criterio y etcétera, etcétera, etcétera. Pero a lo que quería llegar, esa es una ventaja del método que te permite tener muchos criterios, pero una desventaja, y esa es ahorita revisando y escuchando sus comentarios, creo yo, no sé, de repente estoy equivocada, es que al tener, al tener más interrelaciones entre más criterios, puede de alguna u otra forma conducir a que las incidencias de cada factor um, un, una variabilidad en tu resultado, porque lo que ahorita estoy pensando, José Carlos, y corrígeme si me equivoco, es el método me permite tener muchos criterios, pero al ampliar también mi árbol de criterios, al final la incidencia de cada factor va a variar, ¿verdad? ¿O no? Sí, sí, porque al final la metodología se basa en las ponderaciones y en los valores adimensionales que se obtiene para cada variable. Entonces, ahorita lo más crítico sería al aumentar la cantidad de variables, corríjanme si el término estadístico es correcto, la sensibilidad del método perdería un poco ese potencial, porque se disgregaría en muchas subpartes. Entonces, recordando el manual, porque hay un manual de MIBES, hablaba que no se recomienda que se excedan las 12 variables porque el nivel de precisión o sensibilidad en el análisis disminuye. Entendido, perfecto. Entonces esa de repente podría ser una desventaja del método. Es que, bueno, vista que el tema quisiera decir, ¿no? Pero, ¿qué nos debe preocupar que se pierda sensibilidad? ¿Qué nos debe preocupar que haya una imprecisión y porque la tolerancia lo tapará? Si lo más importante son los resultados. Y yo no critico las viviendas de adobe. De hecho, mi familia tiene una vivienda de adobe de hace más de 100 años en la Plaza de Armas de Chivay, hasta ahora, y de 2 pisos todavía. O sea, yo no estoy criticando la vivienda de adobe y a sus bondades,
sino yo lo que estoy analizando es los resultados de una investigación, porque una investigación vende un producto y el mensaje es de esta investigación. La alternativa Adobe, una de ellas, es la más sostenible. Y eso es cierto, pero la pregunta es si ese mensaje vende bien hacia un consumidor que puedo ser yo mismo, que el día de mañana digo, voy a confiar en lo que digan los ingenieros. Dicen que esta alternativa es la más sostenible, pero el mensaje debió ser a mi modo de ver, a mi modo de ver. Sí, ese es más sostenible, pero es menos resistente. Toma bien tu decisión. Ya quedará en ti si tienes la economía y si vives en Chivay o si vives en Iztacas, y si vives en Iztacas, donde no te llegue el ladrillo, tú tomarás la decisión de decir que es sostenible, pero si vives en Chivay, puede que tomes la decisión de decir, el adobe es más sostenible. Pero me están diciendo los ingenieros que tiene menos resistencia, porque acá dice bien claro, bien explícito. Y entonces yo diría, prefiero construir de repente en ladrillo, por más que no sea, por más que el adobe sea más sostenible. No sé si me dejo entender. Entonces, a eso voy, ¿no? Pero bueno, creo que es suficiente. Señores miembros del jurado, vamos a pasar a la otra sala y regresamos. ¿Está bien? ¿Les parece? Listo. Entonces, nos retiramos. Hay otra sala, ingeniera Karina, ingeniero Damián. Sí, ingeniero, está creada la sala de deliberación, la tiene en su calendario. Listo. Entonces Nos cerramos retiramos. micros, Por favor, cerramos permanezcan micros, en la sala. su micro, ingeniero. No digo, permanezcan en la sala y nosotros nos vamos a retirar brevemente.
Bien, señores, señor bachiller José Carlos Cárdenas Gómez, señores presentes, miembros del jurado, la secretaria del jurado va a leer el acta que se ha confeccionado fruto de su exposición. Ingeniera Karina Arias, por favor, sírvase leer el acta que el jurado ha acordado. Adelante. Muchas gracias, ingeniero. Arequipa, 11 de noviembre del 2021. Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa. Facultad de Ingeniería Civil. Escuela Profesional de Ingeniería Civil. Acta de sustentación no presencial para obtener el título profesional de ingeniero civil. En la plataforma virtual de la Dirección Universitaria de Tecnologías de Información y Comunicación por Google Meet, enlazándose mediante los correos electrónicos institucionales de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa, según la resolución de Consejo Universitario número 0178-2020, siendo las 7 horas del día 11 de noviembre del año 2021, se reunieron los panelistas, presidido por el ingeniero Pablo Antonio Elías Valdés Cáceres, e integrado por los miembros Dr. Carlos Arturo Damiani Lazo, Magíster Karina Arias Cayuari, como miembros, con el objeto de recibir las previas para obtener el título profesional de ingeniero civil a don Cárdenas Gómez José Carlos. Abierta la actuación por el señor presidente del panel, el graduando realizó la exposición del artículo de revisión indexada, titulada Evaluation of Reinforcement Adobe Techniques for Sustainable Reconstruction in Andean Seismic Zones. Español. Evaluación de técnicas de adobe reforzado para la reconstrucción sostenible en zonas sísmicas andinas. Hechas las objeciones y observaciones correspondientes y absueltas por el disertante, los miembros del panel procedieron a la calificación, habiendo obtenido el siguiente resultado: aprobado por unanimidad, con lo que terminó el acto y firmaron. Arequipa, 11 de noviembre del año 2021. Firma: ingeniero Pablo Antonio Elías Valdés Cáceres, presidente. Firma: doctor Carlos Arturo Damiani Lazo, asesor. Firma: magíster Karina Arias Cayuari, secretaria. Eso es todo. Bien, gracias, ingeniera Karina Arias. Ay, ¡felicidades! Ingeniero José Carlos Cárdenas, a nombre de la Facultad de Ingeniería Civil, de la plana docente, a nombre del decano, a nombre del jurado, reciba usted la felicitación por la muy buena sustentación de su tesis y haberse y estar ya listo para ejercer como ingeniero civil. Lo instamos a ejercer la profesión con ética y nunca debiera olvidarse de su alma mater, como es la Facultad de Ingeniería Civil. Felicitaciones nuevamente, ingeniero José Carlos Cárdenas Gómez, y le cedo la palabra a los miembros del jurado para que extiendan sus felicitaciones al ingeniero Carlos. Karina, tú. Gracias. A ingeniero José Carlos, muchas felicidades. Empieza una nueva etapa, va a ejercer como profesional, como muy bien lo dijo el ingeniero Antonio Valdés. La ética es el rol principal que tiene que ser ahora su nuevo regente, su guía. Le auguramos muchos éxitos. Ser investigador, o bueno, viendo el trabajo que usted presentó, no es un camino fácil. Requiere compromiso, dedicación y sinceridad y honestidad a la hora de presentar los resultados. Eso sería todo por mi parte.
Muy bien. Ingeniero Carlos Damiani. Gracias, ingeniero Valdés. Ingeniero José Carlos Cárdenas Gómez. Me da mucho gusto llegar a esta etapa del proyecto que se inició y mi más sincera felicitación. Realmente merecido el logro que se ha alcanzado y desde ya desearte éxitos en tu vida profesional y personal. Muy bien, José Carlos. Felicitaciones. Gracias, ingeniero Carlos Damiani. Señores presentes, ingeniero José Carlos, señores miembros del jurado, este acto ha terminado. Buenas noches. Buenas noches con todos. Vamos a cortar la grabación.